¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a continuar con los grados de significación del adjetivo. Habíamos visto en la clase pasada el grado comparativo. Vamos ahora con el grado superlativo. Siguiendo un poco el mismo esquema de presentación, estudiar primero la estructura morfológica de la palabra y en segundo término su comportamiento sintáctico en la oración. De cualquier manera, vale aclarar algunos conceptos preliminares. En primer término, lo que hay que decir es que el superlativo es un adjetivo de primera clase, lo que significa que se enuncia y se declina como tal y por ende sigue los paradigmas de primera y segunda declinación de acuerdo con el género. Y expresa, como la misma palabra lo indica, el grado más alto de la cualidad denotada por el adjetivo. En la lengua existen dos tipos de superlativos: el superlativo absoluto y el superlativo relativo. En su valencia absoluta, lo que ocurre es que la cualidad es considerada sin término de comparación, por lo cual lo que indica ese superlativo es que se marca o se connota una cualidad en un grado muy alto, ¿sí? Si yo digo, por ejemplo, Marcus doctissimus est, lo que estoy diciendo es Marco es muy instruido o particularmente instruido. Por lo que en castellano o a la hora de traducir ese superlativo absoluto hay que simplemente reponer un adverbio que enfatice la cualidad y nada más. Decimos sin término de comparación porque efectivamente en el grado superlativo subyace la idea de la comparación, ¿sí? Llevado a un punto máximo, ¿no? O a un punto muy alto, pero hay una comparación, si se quiere, implícita. Y en el caso de su valencia relativa, ahí sí lo que el superlativo marca es la superioridad de un individuo, cosa o cualidad respecto de todos aquellos con los que se los compara. Entonces yo puedo decir Marcus doctissimus est omnium. Marco es el más instruido o el más docto de todos. Y acá fíjense que aparece una palabra, omnium, en caso genitivo, en su valencia partitiva. Se lo llama genitivo partitivo a este omnium. Ya lo vamos a ver con más detalle, porque, digamos, partitivo en el sentido de que respecto de un todo se predica una parte, ¿sí? Acá la parte en realidad sería Marcus, ¿no? Y el todo es el omnium. Pero bueno, la denominación de partitivo la adopta el genitivo. En rigor está invertido, ¿no? Sí. Pero bueno, esa es la denominación que recibe en las gramáticas. Bien, vamos a la morfología entonces. De manera general, lo que hay que decir es que sobre la base del tema del adjetivo, que recuerden, el tema del adjetivo se obtiene a partir del genitivo singular para obtenerlo con seguridad, sobre todo pensando en adjetivos de segunda clase que presentan alguna variación en la raíz entre nominativo y genitivo. Digo, con seguridad vayan siempre al genitivo singular, saquen la terminación de genitivo y ahí obtienen el tema puro del adjetivo, sobre la base del cual agregan estos sufijos issimus, issima, issimum, para masculino, femenino y neutro respectivamente, que ya tienen formado el superlativo. Digo, el superlativo es muy fácil de reconocer incluso en los textos porque ya la forma llama la atención, ¿sí? Declina entonces, como decíamos al comienzo, como un adjetivo de primera clase. Si yo tengo la palabra doctus aum, bueno, sobre la base de... Yo tengo doctus, el adjetivo es docti. Saco la i, me queda doct. Y sobre la base de esta raíz agrego los sufijos issimus, issima, issimum. Bueno, así me queda el superlativo. Esto de manera general para la mayor parte de los adjetivos. El grueso de los adjetivos siguen esta regla. Digo el grueso porque ahora vamos a ver, bueno, algunos matices o algunas diferencias según el tipo de adjetivo. Pero lo importante es lo siguiente: no importa de qué clase o a qué clase pertenezca el adjetivo en grado positivo, el resultado va a ser un adjetivo de primera clase.
¿sí? Si el adjetivo es un adjetivo de primera clase, su superlativo va a ser de primera clase. Si el adjetivo es de segunda clase, de igual manera el superlativo va a ser también de primera clase, ¿sí? Independientemente de su origen, a esto me refiero. Lo mismo ocurre a la inversa con el grado comparativo, que independientemente de su origen, el comparativo es un adjetivo de segunda clase que sigue la tercera tema en consonante, no en i. ¿Se acordarán? Bueno, la misma lógica. Vamos a ver entonces estos casos especiales a los que hacía referencia recién. Algunos adjetivos son compuestos, son muy poquitos, son compuestos con ¿no? male, ticus, por ejemplo, y la segunda base que aparece en la palabra es una base de origen verbal. ¿Sí? Acá está el verbo dico, acá está el verbo facio y acá está el verbo vuolo. Bueno, este tipo de adverbios que son compuestos, son formas compuestas, por dos bases, agregan otro sufijo, no isimus, isima, isimum, sino entissimus, entísima, entissimum. De modo tal que queda maleficentissimus aum, magnificentissimus aum, benevolentissimus aum. Bueno, es tan gigantesca la palabra, digo que a esto me refiero con que llama mucho la atención. No hace falta ni que lo vemos así, pero digo, no hace falta repetir cada regla para cada adjetivo, porque con la frecuencia que aparecen y con lo llamativa que son las formas, uno lo termina incorporando. A esto me refiero. Hay otros adjetivos, ¿sí?, que terminan en eus, en ius y en us, que forman el superlativo de manera perifrástica, es decir, no agregan al tema del adjetivo un sufijo, sino que, como en castellano, vale decir, se agrega un adverbio máxime, ¿sí? Entonces, si yo tengo idoneus, que termina en eus, voy a decir máxime idoneus. Si tengo varius, digo máxime varius. Sintácticamente, este máxime, como es un adverbio que modifica a un adjetivo, es simplemente un modificador directo. No hay más vuelta. Cuidado con el adjetivo antiquus, que aparece acá como excepción, porque este sí forma el superlativo antiquissimus aum. En rigor no es una excepción, porque esta U no es una U plena como la que aparece acá en ardus. Esta U, recuerden, que es una U que le sigue a una Q. Y como ustedes habrán visto en latín 1, la U que le sigue a la Q, así como la G que le sigue a la U, en rigor no son vocales plenas, sino que son apoyos vocálicos, que de hecho, si uno tiene que transcribir fonéticamente, ¿no? Si uno dice, por ejemplo, no sé, equites, uno pronuncia esta U, pero la transcripción fonética de esta grafía es así, marcando que esta U no es plena, sino un apéndice vocálico. Lo mismo en la palabra sanguis, uno transcribe fonéticamente así. Quiero decir, lo presentamos como una excepción porque en la grafía uno ve dos U y piensa que tiene que aplicar la misma regla, pero tienen que saber que esta U no tiene el mismo estatuto que esta U. Por eso digo que técnicamente no es una excepción, porque no se trata de una vocal plena, sino de un apéndice vocálico. Bien, siguiendo con otros casos especiales, hay algunos adjetivos que, tanto en grado positivo, que pertenecen tanto a la primera clase como a la segunda clase, que terminan en el nominativo masculino singular en er, como tener, pulcar, miser, acer, pauper. Bueno, esos van a tener una asimilación de la sibilante con la R del tema adjetival, una asimilación que va a producir que el sufijo termine siendo errimus, errima, errimum. De modo tal que vamos a tenerrimus aum, pulcherrimus aum, miserrimus aum, acerrimus aum, pauperrimus aum. Fíjense por otra parte que de aquí, ¿sí?, vienen los superlativos irregulares en castellano, ¿no? Acérrimo, paupérrimo, misérrimo. Este es el origen. Por otro lado tenemos otro grupúsculo de adjetivos que terminan con ilis.
facilis, difficilis, similis, dissimilis, humilis, gracilis. Estos poquitos adjetivos también producen una asimilación del sufijo isimus al sufijo ilimus, ¿sí? La S se asimila a la consonante lateral. Entonces tenemos facilimus, difficilimus, similimus, etcétera, etcétera. Quiero decir, como verán, digamos, aunque uno no tenga presente la regla, aparece en el texto y la forma por sí sola se delata. A esto voy. Son formas largas que llaman la atención y rápidamente uno lo reconoce. El punto es darse cuenta de que si aparece facilimus, quizás según el diccionario, hay diccionarios más grandes o más completos que lo indican, pero no necesariamente va a decir facilimus superlativo de facilis. Uno tiene que poder deshacer esto y llegar a facilis para encontrar el enunciado de la palabra en el diccionario. Y la última cuestión que quiero mencionar en términos de morfología son las irregularidades. Bueno, como en cualquier lengua, como en castellano, como en inglés, como en francés, etc., hay un grupito de adjetivos en grado positivo que utilizan otras raíces distintas, de ahí la irregularidad, es decir, se trata de una irregularidad de raíz, que forman el comparativo y el superlativo con otras raíces, como decíamos. ¿Sí? Así como en castellano, bueno, mejor, bueno, es esto, bonus melior, claramente. Y el superlativo optimus. A ver, el enunciado y el paradigma va a ser siempre el mismo. El comparativo se enuncia como un adjetivo de segunda clase que sigue a la tercera tema en consonante y el superlativo se enuncia como un adjetivo de primera clase. Digo, no hay más misterio que este. Lo único que hay que saber es que son formas irregulares y por ende utilizan otra raíz. Pero justamente como son irregulares, estos sí aparecen en todos los diccionarios. Entonces, ustedes ven, por ejemplo, melior, en cuanto a la palabra melior, bueno, el diccionario les va a decir comparativo de bonus. La abreviatura es esta, CP. Y si encuentran Optimus aum, el diccionario les va a decir SP, superlativo de bonus. Es decir, estas irregularidades no hace falta que las estudien en sí mismos. Pueden hacerse el cuadro, pueden fichar el cuadro, no hay problema, como para familiarizarse con las formas, si quieren, pero no hace falta aprenderlas porque el diccionario aporta esta información. Veamos entonces, ahora sí, el comportamiento sintáctico del superlativo. Cuando el superlativo está en su valencia absoluta, la cualidad es considerada sin término de comparación. Yo puedo decir Aquiles fortissimus est, estoy diciendo Aquiles es el más valiente o es muy valiente, muy fuerte, según el matiz o la acepción que se tome para fortis. Pero bueno, con decir es el más valiente o es muy valiente, ya se resuelve el matiz intensivo, digamos, o el grado muy alto que expresa el superlativo. Ahora bien, cuando aparece el superlativo en su valencia relativa, va acompañado por un complemento. Este complemento lo vamos a llamar complemento superlativo, ¿sí? Así como en el comparativo hablábamos de complemento comparativo o de segundo término de comparación. Es el mismo concepto en rigor, solo que la estructura sintáctica varía. ¿Se acuerdan que para el caso del del comparativo, justamente usábamos el ablativo comparativo? Bueno, acá vamos a utilizar el genitivo partitivo. Ya no el ablativo comparativo, sino el genitivo partitivo. Otro uso especial o otro uso particular del genitivo. Y este genitivo va en plural, como veíamos omnium en el primer ejemplo. Esa es una posibilidad. Y la otra posibilidad es que aparezca una estructura preposicional, ¿sí? Así como en el caso del comparativo teníamos la estructura del nexo comparativo quam y el término, acá vamos a tener la estructura de nexo subordinante más término. Y dos posibilidades. Con las preposiciones e o ex o de más ablativo, inter más acusativo, ¿sí? E y ex son la misma, ¿no? La misma preposición. Entonces yo tomo esta misma oración, yo puedo decir, por ejemplo, no sé, Aquiles
fortissimus Graecorum est. Entonces, en este predicativo subjetivo, ¿no? Sujeto, este es el verbo, este es el predicado. En este predicativo subjetivo, el núcleo es el nominativo fortissimus y Graecorum es el genitivo partitivo. La otra posibilidad es que en lugar de Graecorum yo tenga, por ejemplo, Graequis, de los griegos. Bueno, acá lo que tengo es un complemento superlativo. También lo pueden denominar como modificador indirecto, ahora sí, porque hay preposición y modifica a un adjetivo, es decir, a una palabra nominal, no verbal. Por eso pueden usar la categoría de modificador indirecto o simplemente complemento superlativo. No genitivo partitivo porque no está en genitivo. Es una estructura, digamos, estas estructuras están en alternancia, quiero decir. Entonces, subordinante y término. También pueden decir, si no, inter, pero ahora el caso no es ablativo, sino acusativo. Inter graecos. Y el mismo análisis. Veamos algunas oraciones. A ver qué ocurre. Bien. Seguimos. Dice en esta primera oración: Iuno est dea pulcra Minerva pulcrior sed Venus omnium dearum pulcherrima. Bien. ¿Qué tenemos acá? Bueno, si uno rastrea verbo, hay uno solo, que es el verbo est. Tenemos más de, digamos, más de una palabra nominativo, en realidad. Tenemos el sujeto iuno, tenemos el sujeto Minerva, tenemos el sujeto Venus. ¿Sí? Son todas las diosas en nominativo. Ahora, para cada diosa se predica algo distinto. Digo, técnicamente esto es una oración compuesta, a esto me refiero. Con el mismo verbo elidido, ¿sí? Digo, acá dice, iuno est dea pulcra Minerva pulcrior est, omnium dearum pulcherrima est. Está el mismo verbo elíptico en esta estructura paralela, digamos. Entonces, digo, no se puede pensar en un mismo predicado con un sujeto compuesto porque las predicaciones son distintas para cada diosa, aunque el verbo sea el mismo, sobreentendido. Entonces conviene hacer esto. Tenemos un predicado, acá hay una suboración, acá hay otra y acá hay otra. Tenemos tres suboraciones. Suboración 1, suboración 2, suboración 3. A este pulcrior y a este sintagma omnium dearum pulcherrima le podemos poner predicado nominal, justamente porque hay un verbo elíptico. Es un predicado no verbal. Y vemos cómo está estructurado cada predicado. En el caso de este primero, tenemos el verbo y un predicativo subjetivo. Dea es el núcleo y pulcra, son dos nominativos, es el modificador directo, ¿no? Juno es una diosa hermosa. Minerva es más hermosa. Pulcrior, ¿sí? Esto está en nominativo, femenino, singular. ¿Puede ser masculino? Puede ser masculino, pero como está modificando a Minerva, adopta el género del sustantivo al cual modifica. No deja de ser un adjetivo, a esto me refiero. Digo, el adjetivo sigue siempre la lógica de que no es una palabra ya cargada de género, sino que se carga de género en función del sustantivo al cual modifica. Fíjense, cuando uno pone predicado nominal,
lo que subyace es esta estructura, un predicado con predicativo subjetivo. ¿Sí? Pero pone predicado nominal porque hay un verbo elíptico. A esto voy. Y en el último caso tenemos pulquérrima como núcleo, que es el nominativo femenino plural. Singular, perdón, me distraje. Y este complemento en genitivo. Que como está en genitivo, vimos recién que se le pone genitivo partitivo. Todas las diosas. Omnium es el adjetivo que modifica al núcleo de arum. Pues fíjense que tenemos en esta oración un ejemplo de un adjetivo en grado superlativo. Otra vez me equivoqué. Perdón. Estoy un poco cansado. El adjetivo en grado comparativo, pulcrior, y ahora sí el adjetivo en grado superlativo. A esto me refiero. Digo que es una oración que está buena porque muestra, digamos, los dos grados de significación, los tres, de hecho, ¿no? Este sería el grado positivo, el grado comparativo y el grado superlativo. Este comparativo aparece sin segundo término de comparación. Entonces uno puede traducir, Juno es una diosa hermosa, Minerva es más hermosa o es muy hermosa, y Venus es la más hermosa de todas las diosas. Eso es lo que está diciendo el texto. Veamos esta otra oración. Dice: Officium Mercurii est quibus fortissimus postmortem in Elysium. Estoy pronunciando la U, la Y en realidad es la Y griega. Manium domum felicem ducere. Es un infinitivo del verbo duco, ducere. Bien, el verbo principal es est y un infinitivo ducere. Infinitivo presente activo. El sujeto de est es officium Mercurii. ¿Sí? El deber de Mercurio, nominativo neutro singular, genitivo masculino singular. El oficio o el deber, mejor. El officium tiene que ver con el deber. El deber de Mercurio es todo esto. Y todo esto, fíjense que aparece articulado como una construcción de infinitivo. Una construcción de infinitivo que funciona como predicativo subjetivo porque el verbo es copulativo. Entonces, tengo que recursar la estructura. ¿Cómo sé que toda esta estructura, digamos que crea construcción de infinitivos, todo esto? Bueno, fíjense que primero tengo quibus fortísimos, es decir, que esto está en acusativo. El acusativo en principio no puede ser un complemento del verbo sum, porque el verbo sum es un verbo copulativo, no lleva con objeto directo. El verbo ducere, que es transitivo, sí. Entonces, cuando leemos todo esto, vemos que son todas estructuras, todos modificadores verbales que dependen de ducere y no de est. Entonces, si dependen de ducere, tienen que estar dentro de estructura en la cual ducere es el núcleo. No me voy a entrar acá. Vamos a hacer una cosa. Lo voy a pensar acá en otro color. Así. Pero ustedes sepan que esto hay que bajarlo porque es una construcción verbal. Digo para que no quede tan largo el video. O tan aburrido. Entonces sepan que esto que uno cuando indica que es una predicación a otro nivel, una predicación que no está al nivel de la predicación nuclear, corresponde a recursar la estructura. Bueno, me tomo la licencia de anexarlo acá. El infinitivo es ducere. Bien. Toda esta estructura tiene un predicado verboidal.
con núcleo en Duquere y un sujeto contextual que en este caso coincide con Mercurio, ¿sí? Con el genitivo, no con el núcleo. Quien conduce a los ciudadanos más fuertes es Mercurio. Bien, entonces, el objeto directo es Quibus Fortissimus. Acá aparece el superlativo como modificador directo simplemente del núcleo del objeto directo porque no tenemos un complemento del superlativo. No hay ni un genitivo partitivo como en el caso anterior, tampoco hay una estructura de preposición más término, no hay un e o ex o de más ablativo, tampoco hay una estructura de inter más acusativo, ni hay genitivo plural que funcione como genitivo partitivo. No hay ninguna de estas tres posibilidades, de modo tal que el superlativo está solo, es un superlativo absoluto, no relativo. A esto voy. Después tenemos una estructura de preposición más término y otra estructura de preposición más término con una aposición, domum. Post-mortem es un circunstancial de tiempo, después de la muerte. Post, preposición de acusativo, ¿no? Y acá tenemos el lugar hacia donde lleva a los ciudadanos más fuertes. Este circunstancial del lugar tiene una estructura de in más acusativo, es decir, es un quo. Elysium es el núcleo. Y acá tenemos la posición que va naturalmente en acusativo porque modifica al acusativo precedente. El acusativo es domum. Felicem lo modifica, viene de felix, felicis, y manium viene de manes, manium. Es un masculino plural, es un plural tantum, por ende. Los manes, es decir, las almas de los muertos. Es un especificativo, en genitivo masculino plural. Bueno, la traducción de esto es: el deber de Mercurio es conducir a los ciudadanos más fuertes, más valerosos, después de la muerte, al Elíseo, es decir, a los campos elíseos, a esto se refiere, el feliz hogar de los muertos, de las almas de los muertos, ¿no? Manium. Bien. Bueno, hasta acá el superlativo entonces.